Antes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Saludos amigos, no es Thaís Peñalver, pero es Neomar Hernández quien les acompaña a esta hora. Tenemos a Thaís a través de la vía telefónica y la saludo desde ya. Thaís, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Neomar? ¿Cómo estás? Gracias por estar allí. Bueno, saludos a nuestra audiencia. Sin dejar de ser honestos, Neomar, y decirles que todos estamos sufriendo y padeciendo el tema del servicio eléctrico, que luego, bueno, puede aparecer la luz, pero no aparece el agua. Entonces, no es una situación normal. Yo considero que no es una situación en la que debamos acostumbrarnos y decir, bueno, agarro una perolita, me parapeteo y me voy a la radio. No, no es así. No, mira, no hay condiciones. La situación no está dada para que podamos salir cuando tu casa no tiene agua. Yo no sé si los demás se habrán acostumbrado a eso, Neomar, pero yo me resisto. No me voy a rendir, no puedo vivir sin agua y sin servicio eléctrico. ¿A ti cómo te ha ido esta semana? Bueno, yo le comentaba ayer a la audiencia, Thaís, que pasé la mañana, mediodía, tarde del día de ayer cargando agua también, porque entonces yo estuve sin luz en la última oleada del apagón hasta las 7 de la mañana del día de ayer, desde las 7 de la noche del jueves, desde el miércoles digo, y bueno, imagínate tú, llegué aquí al programa prácticamente cansado, ¿no? Cansado de cargar agua y más allá de que uno saque anécdotas graciosas de todo esto, sí, la vida y la existencia en Venezuela se han convertido en un verdadero infierno. Si no es por nuestros seres queridos, si no es por el entorno de los amigos, si no es por estas experiencias a las que parece que nos cuesta desacostumbrarnos y la que nos cuesta desarraigarnos, como venezolanos en Venezuela, bueno, yo creo que casi todo estaría perdido a esta altura porque, Thaís, de verdad, y tú sabes muy bien que es así, porque lo hemos pasado y lo hemos conversado en estos días, nos han puesto en situaciones verdaderamente límites, ¿no? Cada uno con sus intensidades. Hay gente, por supuesto, y lo digo con todo corazón, hay gente que lo pasa peor que uno, y yo a los que están desesperados, esto es lo que les puedo dejar, no como consuelo, sino como un poquito de reflexión, ¿no? Siempre hay alguien que la pasa peor que uno, siempre hay alguien que tiene más precariedad que uno, siempre hay alguien que está pasándola mucho más mal de lo que usted le está pasando. Y con esto nuevamente, yo no llamo a que nadie se conforme a esta situación, nadie la normalice, pero evidentemente que es así, Thaís. Hemos sido llevados a situaciones bordes. Yo he estado los últimos días de verdad rebasado por todas las circunstancias, tratando de mantener y de hacer buena ese llamado que le hago a los oyentes todas las tardes, y es justamente que no pierdan la cordura, porque es el bien más preciado que tenemos en estos momentos. Pero qué difícil es, porque uno se vuelve loco. En medio de estos avatares uno verdaderamente pierde la cabeza cada 5 minutos frente a la inminencia del apagón, de que no llega el agua, de que no sabes qué vas a hacer con las medicinas. Por ejemplo, los casos de los pacientes con diabetes, el congelamiento, la refrigeración de la insulina, un infierno, Thaís, en fin de cuentas, para no alargarle el rosario de penas a la gente, pero es un infierno en el que literalmente nosotros estamos sobreviviendo. Esa es la acepción correcta de lo que estamos viviendo en estos momentos, Thaís. Pero a mí me parece muy importante que tú relates eso, Neomar, porque por el hecho de que tú estés allí, alguien podría, algo muy mal pensado, podría creer que es que tú no la estás pasando mal. Sino que a pesar de ese rosario de calamidades, que es tu vida personal hoy, así como lo es la mía también, estás allí dando la cara, o estamos abiertos, o el equipo está, unos en su casa atendiendo sus propias calamidades, otros están allí. La semana que viene se turnarán, y que nosotros no estamos ajenos a lo que está viviendo toda Venezuela, porque si hay algo que se ha logrado dentro de este modelo político comunista,
es la igualdad que ellos predican. Sí, en este momento todos estamos en igualdad de condiciones precarias y en un absoluto estado de necesidad. Allí sí se han cumplido los estamentos del comunismo y del marxismo. Sí, todos estamos sufriendo en este momento, todos incluso estamos en la lista ya para cuando nos enfermemos, Neomar, no tener medicamentos o que en las clínicas hayan colapsado las plantas que están reventando con los golpes de luz que le llegan o el voltaje, no sé cómo se llame. Los costos de las clínicas en este momento para quienes creían que después del trabajo y el esfuerzo de toda una vida pueden tener unos ahorros en dólares, porque en bolívares también forma parte de la hiperinflación de ese tránsito hacia el comunismo, nos comió todos nuestros ahorros en bolívares, pues eso casi tampoco alcanza. Entonces yo considero que tu lista, que es tan larga como la mía, debemos compartirla con nuestra audiencia. Y ayer estaba con nosotros la psicóloga Marisol Ramírez, y estábamos comentando sobre cómo nos está afectando esto psíquicamente. Yo te comentaba anoche que estábamos desahogándonos nosotros tres con Daniel Lara Farías, que hablamos mucho con él porque la distancia no le permite dormir porque está pendiente de su familia, porque también los que están afuera sufren muchísimo, que una periodista española muy amiga me preguntaba, muy preocupada por nosotros, cómo me sentía, y yo le respondí, me siento como ustedes los españoles en la colmena, es decir, después de la guerra, en la posguerra, sin haber tenido nosotros una guerra. Y ella me respondió, qué buena imagen. Bueno, y yo te decía que, por cierto, La Colmena es una de mis novelas favoritas, ¿no? De un escritor tan polémico como fue Camilo José Cela, extraordinario, ¿no? Yo lo leí hace algunos años, pero yo eso que tú estás invocando, Thaís, y es que la gente comprenda un poco también la situación de quienes nos sentamos acá, y quienes nos sentamos acá tenemos las más diversas y variopintas percepciones de la vida y también las más diversas y variopintas, digámoslo así, ocupaciones, porque unos nos dedicamos a unas cosas, otros se dedican a otras. Eventualmente en nuestra jornada compartimos una hora, media hora con ustedes acá. No estamos exentos de esa tragedia. Y tú hablabas de las clínicas. Yo no narré este episodio, pero en días recientes yo tuve que correr con mi abuela a una clínica y eso de los dólares viene a perfecta colación, porque tú llegas a una emergencia de una clínica, las pocas que por desdicha están todavía funcionando en Venezuela, porque deberían ser muchísimas más y deberían ser los hospitales también los que estuviesen funcionando. Bueno, tú llegas y tienes que llegar con el manojo de dólares a boca de jarro, ¿no? Porque si tú no tienes dólares no puedes entrar allí. Yo eventualmente, pude tener algunos dólares y entonces poder llevar una emergencia a mi abuela. Pero en ese momento en que yo llevaba a mi abuela, y que era una cosa menor afortunadamente, gracias a Dios, yo lo que pensaba, yo decía, caramba, ¿y qué le pasa a un ciudadano promedio en cualquier sector popular de Caracas? Primero, para movilizarse en la noche, ¿no? Porque las emergencias parece que le atacan a la gente en la noche. Siempre es así, ¿no? Los dolores atacan de noche. Y entonces, número uno. Y número dos, cómo tú llegas a alguna clínica que esté funcionando. Y número tres, cómo sufragas los gastos de esa clínica. Es impresionante, pues. Nosotros hemos sido llevados en medio de una mítica, de una épica que supuestamente se iba a desatar en este país, donde todo el mundo iba a vivir en el mar de la felicidad, donde todo el mundo iba a tener acceso a todos los bienes y servicios que tienen los hombres y mujeres en el mundo moderno. Bueno, llevados al peor de los canibalismos entre seres humanos, donde, el que puede pagar algo es el que tiene acceso a ese algo, ¿no? Y eso está bien, porque yo soy un defensor del mercado y soy un defensor, no me gusta usar el término así, ¿no? Pero del capitalismo en sentido cabal. Pero eso está bien en sociedades donde la gente gana bien, donde la gente puede sufragarse sus gastos por cuenta propia. Pero en sociedades donde el salario está tan precarizado como en Venezuela, eso es una guerra de unos contra otros, pues, y en ese escenario es que estamos montados. Y en ese escenario es que estamos cabalgando y en ese escenario es que estamos sobreviviendo. Es terrible, pero yo quiero que la gente, esa gente que escucha la emisora y cree que nosotros aquí somos una especie de, de abstracción divina del mundo, o sea, que nos distanciamos de lo que vive la gente y padece la gente diariamente, entiendan que no, que también nosotros somos de carne y hueso y que la cosa no es fácil y que aquí estamos peleando, pues. Eso no es fácil decirlo, pero es así de sencillo. Aquí estamos peleando y no somos
cosas distintas de lo que son ustedes que están escuchando en este momento. No, me parece determinante y oportuno decirlo, porque el esfuerzo es doble. El esfuerzo es doble, porque hay quienes nos dicen, no tengo cabeza para nada. Uh-huh. Nuestro entorno lo dice. No creo que ninguno de nuestros oyentes no entienda lo que estoy diciendo. Se me fueron los tiempos, no, ya no recuerdo qué pasó entre el último apagón y el primero. Y cuando estudiamos, leemos, porque tú y yo hemos tomado sin ni siquiera comentarlo o planificarlo, asumimos la biblioterapia, como yo la llamo, en estas horas de oscuridad, y retomamos los libros, pues nos damos cuenta que las personas, cuando están en estas situaciones, como las nuestras, son situaciones de guerra. Es en las guerras donde la gente pierde el sentido del tiempo. Es en las guerras donde todo es incertidumbre, donde hay una inseguridad tremenda, y que además nosotros tenemos el añadido, el componente macabro, Neomar, es que nos están golpeando permanentemente, nos están amenazando permanentemente. Quienes han creado esta situación no nos dan tregua. Todos los días hay un evento distinto, todos los días hay un juego psicológico distinto, como si ya no tuviésemos suficiente con la precariedad y la vulnerabilidad en la que se ha convertido nuestras vidas. Estas personas no tienen paz con la miseria. De allí, bueno, que hay que buscar psicólogos para que nos ayuden, porque no es normal. Ayer yo lo decía, y lo decía durante estos días, si usted está indignado, si tú estás indignado, Neomar, es lo correcto. Tienes que indignarte porque no es correcto que un servicio público que tú has pagado y que este país se preparó durante la era democrática para que lo tuviésemos y no sufriéramos lo que estamos sufriendo hoy, tengas que subir por las escaleras baldes de agua. Así es. No, por lo menos nosotros no. Yo no sé si los demás se acostumbraron, Neomar, pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados y no nos podemos acostumbrar, Thaís. Evidentemente que es así. Yo quiero, ya apartando un poco esto es una catarsis, por supuesto, muy comedida, pero yo creo que además justa y necesaria, ¿no, Thaís? De quienes estamos acá. Apartando un poco ese aspecto personal que nos ha tocado vivir y que sentimos además, Thaís, que seguramente es el que le ha tocado vivir a tantos venezolanos en estos días. Yo quiero comentar una noticia que leía yo del día de ayer, y es la noticia del día de ayer. La noticia, aunque a mí no me sorprende ni me genera mayores ruidos, y ya explicaré por qué no me genera mayores ruidos, es la noticia del día de ayer. Y es la de la inhabilitación política de Juan Guaidó, ¿no? Y entonces lo voy a tomar del BBC Mundo para explicar un poco mejor la cosa, ¿no? De la BBC de Londres. La Contraloría presume que Juan Guaidó ocultó o falseó datos de su declaración jurada de patrimonio. La inhabilitación es por 15 años, el máximo permitido por ley. Aquí hay varias cosas, ¿no? Primero, entonces, un argumento. Y por supuesto, las agencias de noticias no son, en modo alguno, ni think tanks, ni son, digámoslo así, son partidos políticos, aunque a veces algunas parecen que sí, ni son la Academia de Ciencias Políticas. Ni son la Academia de Ciencias Políticas, pero las agencias de noticias, en este caso, yo las observo con mucho recelo, algunas de ellas a nivel internacional, que hablan todavía, Thaís, del caso Venezuela, como si el abordaje del caso Venezuela se puede dar en términos institucionales, y me explico. O sea, tratan de diseccionar y entender, y por supuesto, esto es lo que muchas veces trata alguien que no conoce bien un objeto de estudio, ¿no? Y es tratarse de aproximar desde la metodología, desde lo que prescribe el librito, desde lo que la cartilla te ordena, y 1, 2, 3, 4, 5, los pasitos, así pues. Tratan de analizar el caso de Venezuela como si hay manera de verlo a través de sus instituciones. Venezuela no tiene instituciones al día de hoy. Y tú, Thaís, mi estimada Thaís, que sabes muy bien de división de poderes, que sabes muy bien de instituciones, que te has dedicado, creo yo, que entero en tu vida, solamente que a trabajar para que las instituciones en el país existan, se mantengan y se perfeccionen, sabes muy bien que esto es así. Que no hay instituciones en Venezuela, ni hay manera de ver el caso venezolano, como si es que hay un órgano de verdad imparcial, que es, en este caso, la Contraloría General de la República, que puede ejercer a través de argumentos supuestamente legales la inhabilitación política, si es que eso tiene alguna implicación en el mundo actual y en la Venezuela actual, del presidente encargado Juan Guaidó. ¿Por qué digo esto?
Bueno, porque para empezar, ¿qué prescribe una inhabilitación política? Prescribe que en lo inmediato, lo primero que uno le viene a la mente, bueno, el hombre no se va a poder presentar a elecciones. Bueno, ¿y de qué elecciones estamos hablando? ¿Hay alguna elección que yo no la veo, ¿no? Pero hay alguna elección en el horizonte medianamente limpia, transparente, que uno pueda dar por sentado que se va a producir en Venezuela? Yo no la veo. Ojalá, y yo creo que ese va a ser el cauce, pero bueno, toda la pregunta va en estos momentos de cuánto sangre, sudor y lágrimas nos va a costar llegar a un escenario real en ese sentido. Pero yo no la veo. Entonces, uno. Número dos, entonces hablan de Venezuela y entonces empiezan a desarrollar o a explicar un argumento como si es que de verdad esta gente se ha dado a la tarea de investigar a Guaidó y su patrimonio. A ver si es que no, si el tipo es ladrón o no es ladrón. Por Dios. Lo hace un tipo que se llama Elvis Amoroso, que tiene todas las acusaciones del mundo por haberse apropiado de dineros públicos y de hacer lo que le da la gana con el heraldo público y poner a su familia a chupar de la ubre del Estado, como le ha dado la gana. Entonces, yo todavía, Thaís, y para no enervarme más, yo todavía veo de verdad con recelo cómo agencias internacionales de noticias que le pagan una boloña en dólares a corresponsales en países como Venezuela, que parece que lo han tomado para hacer la nueva Uganda, o la nueva Zimbabue, o la nueva, no sé, Yemen, o la nueva Siria, quizás, porque se parece más, ¿no? Porque Putin está metido aquí, de pata y cabeza, ¿no? No se han dado cuenta, no les dan las explicaciones para entender que Venezuela no tiene análisis institucionales, legalistas, de que si es que un órgano que agarró y dijo que el señor Guaidó está metido en un manejo doloso de los dineros públicos. Por Dios, o sea, por Dios. ¿Hasta cuándo no se van a dar cuenta que en Venezuela lo que opera es una voluntad central de una nomenclatura que tiene cara en estos momentos, es Nicolás Maduro, y que decide a través de distintas máscaras, pues, de distintos carnavales, que los va llevando todos de manera simultánea, quién es el responsable de qué y cuándo? Y allí, bueno, nos podemos ir por una larga lista de cosas que le han endilgado a gente durante años en Venezuela. Entonces, yo de verdad me escandalizo muchísimo, Thaís, cuando todavía vemos este tipo de cosas en términos internacionales donde, bueno, se habla del derecho en Venezuela, se habla de las instituciones en Venezuela. No sé, tenemos que irnos al corte y nos quedamos como me quedé sin tu impresión. No, pero te la doy al regreso porque quiero añadir algo importantísimo. ¿De dónde proviene esa información? De la BBC, de los ingleses. Sí. Los ingleses que son tan respetuosos de la Constitución y las leyes. Ya vamos a hablar de eso, Neomar. Ya te lo voy a explicar al regreso. Gracias. Ya venimos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929, www.usabecas.org, @usabecas, juntos construimos el futuro de tus hijos. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, la pregunta es sencilla, Thaís. ¿Hay espacio todavía para ver desde afuera Venezuela como una situación que es una democracia deteriorada o que es una democracia con goteras y que, bueno, hay problemas que todavía se pueden subsanar dentro del campo de lo institucional? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, mira, primero que tú y yo, sin comentar, porque no nos dio tiempo de planificar el programa, estamos en sintonía. Si ves mi cuenta de Twitter de hoy,
Allí hoy hablo de la institucionalidad en 10 lecciones que doy, quirúrgicas para quienes me siguen y para quienes leen mi cuenta de Twitter. Estamos en sintonía porque ya incluso es una afrenta, es una provocación decir que en este país no hay instituciones. Y comienzo a explicar que después de muchos años, es en el 2015, en diciembre del 2015, cuando nosotros los venezolanos volvemos a tener una pata de la nación, que es el poder legislativo. Y explico en mis tweets que los países que no tienen instituciones ya no son naciones, tampoco son países, son unos terrenos baldíos donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Eso es Venezuela desde el día 1 que llega Hugo Chávez Frías al poder, porque así como barrió con los medios de producción de forma intencional para hoy tener que depender de ellos a nivel de alimentos y medicina, de igual manera se ocupó de barrer con los poderes públicos y con las instituciones del Estado. Que de paso, Neomar, tú eras muy pequeño, pero yo en aquella época, en el 98, en el 99 y en el 2000 decía, cuando llega un teniente coronel venido a menos al poder, es porque ya no queda ninguna institución en pie. Y ya en aquella época, las pocas instituciones que se sostenían estaban tan débiles que permitieron que se dieran los sobreseimientos a los golpistas y se violara la Constitución de 1961. Esa es nuestra historia real hoy en día. No tenemos nada, solamente comenzamos a ver luz institucional cuando ganamos, repito, la Asamblea Nacional en el 2015. Y otra vez ahora, en enero, cuando se vislumbra que podemos rescatar el Poder Ejecutivo en la figura de un gobierno interino o un gobierno provisional, que poco a poco va avanzando. Que eso no lo entienda el mundo, y sobre todo la BBC, donde ellos tienen como origen, como lugar de nacimiento, un país o un conjunto de naciones donde ni siquiera se les recuerda a ellos la Constitución porque es obligatorio que la tengan intrínseca en la cabeza. Yo no me puedo imaginar al primer ministro del Reino Unido diciendo, miren, yo las elecciones las voy a invocar porque a mí me da la gana, hacemos esas elecciones, aplastamos a la oposición y yo me convierto en el primer ministro de por vida. Yo quisiera saber qué respondería la BBC ante un hecho como ese, porque es igual, si están reconociendo a esto como que existe una Contraloría General de la República en Venezuela y que esa Contraloría que ellos reconocen puede o se atreve a emitir juicios de valor contra el presidente interino de Venezuela en este momento, pues entonces yo estoy por creer todo lo que dice Alexander Guerrero. Es que ahí hay una mano peluda de izquierda que está en el mundo tratando de que sobreviva esta izquierda aquí en Venezuela y que termine de asfixiarnos y a matarnos a todos. Es que la cosa es sencillita, Thaís, para entenderla. Si esta gente da por buena esta versión donde bueno, hay una ANC y hay un contralor y todo lo demás, que entonces porque les inventan un cargo, entonces imagínese usted siglo XXI y quien tenga la capacidad de inventarse un cargo, entonces hace el mundo como si fuese Dios. Bueno, entonces todo el mundo será un desastre. Porque ¿de qué estamos hablando? De un TSJ que tiene una composición de magistrados designada a destiempo. La que fue la última, el último relleno que se le hizo, y no quiero hablar de relleno sanitario, ¿no? Que se le hizo al TSJ en diciembre de 2015, con la designación de los magistrados express. Entonces, ¿qué hay además dentro de la Contraloría? Bueno, un tipo que lo nombra no la Asamblea Nacional, sino que lo nombra la Constituyente. ¿Qué hay como constituyente? La constituyente es un artificio que se inventa Maduro. Lo que pasa es que, claro, y tú hablabas al principio del programa de esto, a nosotros se nos superponen las noticias de manera tan rápida que, digamos, el grado de maldad al que somos llevados nos lleva a relativizar grados menores. Y entonces nosotros vivimos como seres humanos, y por eso es que mucha gente se molesta cuando uno dice cosas que piensa que son verdad en este programa. La gente lo que vive es ilusionándose para no caer en depresión. Porque si no va la gente y se va al piso 20 y se lanza, o si no va al metro y se lanza. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente dice, bueno, no es tan malo. Hay esperanza en este sentido. No hay esperanza con estos tipos, porque los tipos lo que han hecho durante 20 años y especialmente durante, yo diría, 7, 8, los 8 últimos, un poco antes de que muriera Chávez, es hacer e inventar el país a su medida. Y en este sentido, tú no puedes entonces aplicar prescripciones jurídicas, prescripciones legales, que si el 187 numeral 25, que si el 187 numeral 12,
Que si eso, no, porque no, ni siquiera se trata, Thaís, yo se lo decía a Daniel en estos días, ni siquiera se trata de si el artículo es bueno o es malo, y de si es la Constitución de Chávez o no es la Constitución de Chávez. Es que se trata de que el método que está dado no es un método de 1, 2, 3 y nos venimos por aquí, por esto, porque bueno, porque esto es lo que dicta y prescribe la ley. No, es un método de fuerza. El método de fuerza prescribe que quien tiene más fuerza gana. Y el método de fuerza, que a veces a María Corina le cuesta explicarlo, porque bueno, también entiendo los riesgos que comporta explicar eso. No es que si es que la fuerza de que yo me paro y me paro con fuerza, como el león el tigre de su carita, o no. No, eso no es que yo me paro así, entonces me paro con. La fuerza es la fuerza. Es la fuerza física de la violencia. En este entendido de cosas andamos. ¿Qué pasa? Que los venezolanos durante, diría yo, hasta 2012, 2013, en la última elección presidencial que tuvo Chávez, nosotros tratamos de hacer, y digo tratamos porque fue la sociedad venezolana como conjunto, aplicar justamente o aplicar una ruta de solución vinculada al campo electoral, que había tenido algunos paréntesis al principio de Chávez y que fue, por cierto, provechosa, la del 11 de abril y la del desconocimiento militar y todo lo demás. Bueno, el desarrollo posterior un desastre, ¿no? Con Carmona, pero ese es otro cuento. Pero nosotros en términos de lo que ocurrió después, 2005 elecciones, 2008 elecciones, 2012 elecciones, 2013 elecciones, hasta 2015 elecciones. Podríamos llevarlo hasta 2015. Nosotros tratamos de jugar dentro de un campo institucional con un régimen que ya había mutado para hacer sus reglas de supervivencia divorciadas del campo institucional. Había un arrase ya, Thaís, de las instituciones. De manera que lo que te queda luego del arrase de las instituciones es el campo de la fuerza. Y lamentablemente en ese meollo estamos metidos nosotros en este momento. Nos ha agarrado el 2019 sin que en Venezuela haya contraprestación a toda la fuerza, digamos, de la violencia física pura y dura que puede ejercer un aparato coercitivo y represivo del Estado, pero que en esos términos es que desarrolla la pugna política, no en otros. Si es que acaso le cabe como político el denominativo de lo que tiene como Venezuela actualmente como pugna, porque se supone que la política no es esto. Pero bueno, a este grado de política hemos sido llevados nosotros, a este grado de descomposición. Y entonces aquí es donde entra entonces un escenario de incertidumbre al que a la gente le cuesta muchísimo asimilar. Porque, bueno, ¿qué hago en medio de eso? Bueno, mi estimado amigo, y la gente se molestaba ayer conmigo también. Me perdonan un poco la franqueza, pero yo creo que el objetivo es orientar. Yo le decía ayer a la gente que yo entiendo al presidente Juan Guaidó cuando moviliza a la gente a la calle y cuando llama a manifestaciones de calle. Pero entendido esto que yo acabo de decir, es cuando yo justifico mi argumento de que poco importa para la nomenclatura oficial al día de hoy si usted sale y se para en la avenida Francisco de Miranda y protesta o no protesta. Si usted sale y se para frente a 3 cuadras de Miraflores y protesta o no protesta. Por supuesto que la movilización tiene el objetivo de que la gente no decaiga. Por supuesto que la movilización tiene el objetivo de que el tejido, de alguna manera ciudadano, que se ha formado para que la gente esté activada permanentemente no decaiga. Ese es el objetivo. Pero de que ese va a ser el condicionante que va a dinamitar al régimen gobernante, no va a ser así. No va a ser así porque pensar eso es seguir pensando que la ruta institucional, que la ruta que en algún momento tuvo una vertiente electoral, que en otro momento tuvo una vertiente en protestas, que en algún otro momento tuvo vertientes en que la gente metió un recurso en el TSJ para demandar, por la satrapía que estaba haciendo el Estado contra ella. Y se ha demostrado que en 20 años jamás el Estado chavista ha resarcido a nadie, a los que haya quebrantado, desde que les ha quitado el agua hasta que ha asesinado a familiares. A ninguno ha resarcido. Bueno, eso está totalmente desmontado. Y nosotros estamos ahora en el escenario de pura fuerza. Y por eso es que está planteada la incertidumbre que está planteada y por eso es que están involucrados en este debate actores que no son solamente locales, que son los que tienen quizá esa capacidad. ¿Que la van a usar o no la van a usar? Bueno, es donde está la otra incertidumbre grande, porque eso es algo que tú no manejas. Yo no manejo la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ni manejo la política que tiene en términos exteriores Jair Bolsonaro o la que maneja el presidente Duque en Colombia. Y ese es el gran escenario de incertidumbre. Pero creo que las cosas están así planteadas, Thaís, y hay que ser franca con la gente, ¿no? No, yo creo que la franqueza es fundamental para apaciguar un poco esta incertidumbre, porque mucho de lo que crea este estado de indefensión y de no saber qué va a pasar es que tú no sepas a qué te estás enfrentando. A mí me preocupa mucho la gente que está apurada, Neomar. Sí. A la gente que está apurada le digo y les pregunto, entonces, ¿esto comenzó para ustedes de cuándo? ¿Esto comenzó hace poco cuando el problema económico le pegó en el bolsillo? ¿Esto comenzó cuando Hugo Chávez Frías tomó por asalto el Poder Judicial y secuestró la justicia? Justicia que necesitamos en este momento
para salir de esto y que no tenemos un sistema de justicia neutral y del que tanto hablo yo en Buen Provecho casi todos los días. Esto comenzó para usted, ¿cuándo? ¿En el 2002? ¿O el día que ya ganó Chávez? Porque creo que hay todo un panorama, un abanico de venezolanos para quienes esto no es lo que tú y yo vemos, Neomar. Y eso es una verdad absoluta. ¿Cómo apuras tú a una hebra institucional frágil como es el Poder Ejecutivo, transitorio o provisorio o encargado? ¿Cómo lo apuras? Cuando tú has descrito muy bien que esto es una situación de fuerza. ¿Cómo lo apuramos? Si, como yo he explicado en mis tweets de hoy, perdimos las instituciones, y entre esas instituciones que perdimos está la Fuerza Armada Nacional, que también necesitamos hoy. ¿Cómo apuramos ante esto? ¿A quién estamos apurando en esto? ¿Por qué estamos ofreciendo falsas expectativas con el 187-11, cuyo espíritu del legislador en la Constitución de 1961 no es para lo que lo está invocando un grupo que debería en este momento estar remando con todos los demócratas de este país, con esta mayoría que quiere salir de esto, hacia un mismo fin, un mismo objetivo? ¿Por qué lo están haciendo? Porque si ya nos cuesta bastante a ti y a mí orientar y decirle a la gente lo que está pasando, llega este bloque a crear una falsa expectativa. Y tú lo has dicho muy bien, no sabemos qué piensa la comunidad internacional, no sabemos qué quieren en este momento, porque además, antes del 10 de febrero ya lo habían dicho, con nosotros no cuenten para invasiones. No, rechazan a Maduro, Thaís, rechazan a Maduro más de 50 países, sostienen el apoyo al presidente encargado Juan Guaidó, pero les cuesta ir más allá. Y mis estimados amigos, tengo noticias para ustedes, tienen que ir más allá. Lo que pasa es que eso es muy difícil, eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Porque ¿sabes qué pasa? Que si tú entiendes de alguna manera las cosas, como nosotros creo que la estamos explicando el día de hoy, te darás cuenta que en escenario de fuerza, como el que hemos explicado, es muy difícil que por combustión interna este proceso cabalgue y camine. No va a pasar. No va a pasar porque no hay manera. Y aquí tienen razón los que dicen, solos no podemos, necesitamos ayuda. El problema es que tú, haciendo ese acerto, luego digas, no, es que la ayuda ya viene y que lo que tú tienes es que llamarla. No, porque los países del mundo tienen agendas muy, muy disímiles entre ellos. Y porque lamentablemente, bueno, nos ha tocado vivir un mundo moderno complejizado en absoluto, con una partida de sátrapas que aún sobreviven, no solamente en América Latina, y yo diría que Maduro y Castro, y en menos cuantía Ortega, que es otro sátrapa, es lo que queda en América Latina, sino sobre todo en Medio Oriente, sobre todo en Oriente ya adentrado, con loco como Kim Jong-un. O sea, es muy compleja la agenda de las no democracias, por ponerle un epíteto, en el mundo moderno, y no es solo Venezuela el problema del mundo, ¿no? Pero claro, es uno de los grandes problemas. Y se ha confabulado además, bueno, lo que tenemos como noticia también en estos días, y es que venga un tipo como Putin a asumir como cabeza de playa a Venezuela para fastidiar, porque yo quiero insistir en esto, Putin no va a desatar la Tercera Guerra Mundial con Trump, pero como le encanta fastidiar la agenda de Trump con un tipo como un títere que es Nicolás Maduro para prestarse esas agendas. Maduro ha quedado para prestarse a las agendas mundiales del mal. Para eso ha quedado. Maduro no tiene protagonismo alguno dentro del arbitrio de esas agendas. Pero le encanta prestarse y le encanta incordiar. Creo que tenemos que hacer el corte, Thaís. Sí, y nosotros en el medio de una campaña electoral en Estados Unidos, además, en el medio de Rusia y Estados Unidos. ¿Y dónde estamos nosotros? Porque yo creo que el llamado es ese, Neomar, antes ya de ir a la pausa. El llamado es a nosotros. Si nos están diciendo que van a venir a salvarnos, ¿a dónde vamos? A la poltrona, a sentarnos a esperar que vengan a salvarnos. Pero lo que tenemos que decir es que eso no es así y que tenemos que movilizarnos. Y la movilización es para que no nos quedemos acostumbrados a no tener agua y a no tener servicio eléctrico. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa y ya venimos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En Couchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera,
Todo con tecnología de punta. Bajando por la Avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. De vuelta en Buen Provecho. Thaís, quiero expresar o dejar en el aire esta pregunta que deja la señora Milagro, C. Milagro, en rcr.tv, para dejar claras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ella dice, bueno, Neomar, me estás confundiendo, ¿salimos a la calle o no salimos a la calle? Yo he sido muy claro, y yo creo que esto es lo que trata de explicar Thaís. Salir a la calle y protestar siempre va a ser útil para no convertirse usted en un ciudadano no de cuarta, sino de quinta o sexta categoría en los momentos en los que el Estado chavista lo quiere convertir a usted en eso. Y para no persistir o para no llegar y meternos en una ola que no tiene fin, que es una ola de desesperanza. Eso es protestar, eso es ser un objetor de conciencia, eso es ser un rebelado contra este sistema, eso es resistir, diría yo, eso es resistir en una palabra. Ahora, ¿cuál es mi interpretación de los hechos? Y la he querido hacer muy clara porque no me gusta que la gente se entusiasme con cosas que no son posibles. Yo lo que estoy diciendo es que desde un paneo general del régimen chavista es muy claro que al día de hoy, si usted protesta o no protesta, al régimen le da igual para quedarse o no quedarse. O sea, la protesta no es un elemento que va a propiciar el cambio de régimen. Para que se dé el cambio de régimen, es esencial que actúe una fuerza mayor a la protesta. Y no estoy hablando de que la protesta sea simultáneamente en 20 estados del país, ni que tenga 1 millón de personas en cada estado, lo cual es casi imposible, ¿no? Pues somos 30 millones de venezolanos y es imposible. Estoy diciendo un disparate. Pero esa magnitud, para que pongamos una magnitud imaginaria sobre lo que estoy tratando de ejemplificar. Bueno, eso no importa, porque el parámetro que de alguna manera arbitra una democracia es sí la legitimidad popular, es si la gente te quiere o no te quiere. Y como esto no es una democracia, eso no importa en este momento. Aquí importan otras cosas que están más vinculados al escenario de fuerza, escenario de violencia. Y como nosotros no vamos a poner a 20 millones de personas a matarse contra el ejército, bueno, eso no cabe dentro de ese análisis. Ahora, ¿por qué protestar? Por lo primero que decía Thaís, porque no nos podemos conformar. Y aquí estamos protestando. Thaís y yo estamos protestando, estamos alzando nuestra voz y estamos diciendo, no nos vamos a conformar, porque además hemos detectado que ustedes lo que son es unos tipos que quieren replicar, es el experimento comunista en Venezuela y doblegarnos, y no nos vamos a doblegar. Pero no crea usted que porque usted salga y entonces como la gente que le pregunta, ¿qué es lo que falta? Calle, no salen de ahí, no, calle y más calle. Bueno, tenemos 20 años en la calle, hermano, tenemos 20 años en la calle. Entonces hay que tener un poco más de, digamos, de sindéresis a la hora de decir cuál es el elemento, el mecanismo para propiciar un cambio de régimen. Yo creo que es este, y es de difícil construcción. A veces ni siquiera tenemos capacidad de incidencia dentro de él, porque no tenemos ejércitos armados dentro del país. Pero bueno, es la realidad, y la realidad es la que es, pues, creo yo. Thaís. Y yo creo que conocer la realidad, y apoyo tu comentario al 100%, porque no sé si es la misma señora que te comentaba ayer en Twitter. Te espero mañana con Thaís en el programa, Neomar. Ajá. Porque bueno, Thaís con su prédica ciudadana cree que vamos a salir de esto con su ciudadanía. Bueno, yo creo que sí, Neomar. Yo creo que esta es una lección increíble de ciudadanía y de aprendizaje. Primero el tema de la protesta, la concentración y las marchas son derechos legítimos de los ciudadanos. A nadie, no se le pide permiso a ningún gobierno del mundo para ejercer alguno de estos 3 derechos. Se participa. Hey, señores del gobierno, nosotros los ciudadanos vamos a protestar, nos vamos a concentrar y vamos a marchar. ¿Cuál es el rol de usted en un país democrático
democrático, por supuesto, vigilar y velar porque yo pueda ejercer mi derecho de caminar tranquilamente, ejercer mi protesta o mi marcha. Eso es un derecho de nosotros. ¿Y dónde se conquistaron, Neomar? Para ti y para toda nuestra audiencia, todos estos derechos civiles y políticos que gozamos hoy los ciudadanos, ¿dónde se conquistaron si no fue en la calle? Miles dejaron la vida y el pellejo en la calle para que nosotros pudiéramos hoy tener estos derechos que no sabemos disfrutar ni ejercer y mucho menos accionar. Por eso hemos estado aquí. Por eso te preguntan, pero bueno, entonces no voy a la calle, porque ha habido también de parte nuestra una desinformación sobre lo que es la calle. A mucha gente se le quedó en la cabeza que la calle es para tumbar gobiernos, y eso no es así. Usted puede ver las grandes marchas hace muchos años contra ETA, y marchaban ciudadanos, nadie convocaba la indignación contra ETA, y esas marchas las encabezaba el rey de España, y no era para ir a buscar a los miembros de ETA y sacarlos de su casa y cortarles la cabeza o algo así, no, era una necesidad. Era necesario salir a la calle a expresar la indignación contra los actos terroristas de ETA. Eso es la calle. Para nosotros en este momento la calle es una forma de expresarnos y decir, basta ya, hasta aquí no vamos a aguantar. Y de no normalizar la miseria, exacto, Thaís, de no normalizar la miseria. Y son lecciones porque las vamos a aprender, porque en la medida que estemos en la calle y logremos conquistar la libertad, porque eso sí también hay que decírselo a la gente, o sea, nosotros no pasamos de este año, ni ellos ni nosotros. Esto no aguanta más porque aquí no hay escenarios en plural, Neomar. Aquí hay un escenario progresivo que nos está llevando a un desenlace y que la marcha y la protesta forma parte de este desenlace, que puede ser una negociación, y yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, porque la negociación para la salida de ellos es una herramienta que como ciudadanos nosotros no podemos obviar, porque lo han dicho incluso abierta y públicamente desde los Estados Unidos. Señores, fulano de tal, además los nombran. Usted que tiene tantos miles de millones de dólares robados a Venezuela, salga de allí y yo le garantizo un salvoconducto y le doy una cuarta parte de lo que se robó. Eso no lo estamos inventando ni Neomar ni yo. Eso lo dicen desde el Departamento de Estado hasta la Unión Europea, hasta la OEA. Eso es público y notorio, que se han robado al país entero y que el mundo tiene las cuentas, tiene los montos que se han robado y tiene los nombres de los ladrones. Por eso es que es una cachetada para nuestra dignidad que aparezca ahora un contralor, entre comillas, Neomar. Así es, y comenzar a ser de verdad un país con arreglo a instituciones, y con arreglo a ley, con arreglo a procesos y procedimientos, como creo que dicen los abogados, procesos y procedimientos, normas y procedimientos que de verdad existan. O sea, el problema es seguir equivocando el diagnóstico, Thaís, y ver una especie de país que no existe, de país donde hay instituciones, de país donde usted va y entonces le mete un recurso en el TSJ, como eso no tiene ningún asidero. El Poder Judicial no existe en Venezuela. El Poder Judicial ya venía mal en este país antes de que llegara Chávez, pero medianamente funcionaba. Era un Poder Judicial que por lo menos exhibía algún despliegue de sus funciones. Al día de hoy, ¿quién puede confiar en que un juez en Venezuela le va a conceder la razón con apego al derecho? Nadie. ¿Quién puede pensar que un país que tiene cientos de presos políticos es propicio para entender que existe el Estado de Derecho? ¿Quién puede pensar que un país que se inventa ese artificio, que sigo diciendo, es un artificio, una cosa como que yo agarro y me paro en la mañana y digo, bueno, estoy fastidiado, por no decir la palabra, estoy fastidiado, voy a ver qué hago hoy. Hoy me invento una Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces monto un simulacro de elecciones y entonces agarro y pongo ahí a ciento y tantos tipos, no sé cuántos son, porque son como 300 en realidad, ya les perdí la pista. Y entonces digo que esos tipos son diputados que representan la voluntad popular. Imagínate tú la catadura y el tamaño de aquellas, ¿no? Entonces, son cosas que nos tenemos que sentar a pensar. No existe ese país con instituciones no existe en este momento. De manera que estamos en el campo de la incertidumbre y en el campo de la fuerza, de escenarios de fuerza, de hecho, no de derecho. Creo que tenemos que hacer nuevamente el corte, Thaís. Sí, bueno, antes de ir al corte, lo hemos hablado muchas veces, está en buen provecho. Nosotros cumplimos con todos los requisitos para que nos declaren estado fallido. Y es todo eso que tú has descrito en este momento, Neomar. Falta absoluta de poderes públicos, falta absoluta de instituciones y sobre todo la carencia absoluta de la justicia que nos lleva a todos los venezolanos a vivir en absoluto estado de indefensión. Y que cualquiera puede ser, de un minuto para otro, un preso político.
Vamos a la pausa y a nuestro último segmento ya. Así es. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR 750. Thaís, aquí dicen, esto lo dice Luis Folmer. ¿Cómo no estar de acuerdo y querer aparentar estar de acuerdo? Es lo que entendí de su programa del mediodía con la señora Thaís, me dice Luis. Dicen que no estamos de acuerdo. ¿En qué no estamos de acuerdo? ¿En qué tú crees que hay que protestar y que yo no tengo que y que yo digo que no hay que protestar? Yo me iría muy defraudado en esta casi hora que hemos compartido, Thaís, y esa es la idea que queda en la gente, ¿no? Yo lo que he querido es explicar cosas. Yo creo que uno viene aquí a explicar cosas. Una sola persona, Neomar, ninguna persona que no ha entendido, porque yo tengo comentarios en mi cuenta de Twitter donde están dándonos las gracias por el programa, gracias por el análisis. Nos está escuchando el profesor Oscar Vallés en este momento. Quiero compartir con toda la audiencia y recomendar un hilo que escribió anoche, también está en mi cuenta, para que podamos comenzar a forjarnos un poco de sentido común, que es indispensable y necesario para ser ciudadano, pero sobre todo para vivir mañana en democracia, Neomar. No lo ha entendido una persona, porque para muchos tienes que ser riguroso como el régimen, para muchos tienes que ser hegemónico, para muchos tienes que decirle, mira, tienes que irte por este camino, si no te vas por este camino, pues entonces estás mal. Y este grupo que está en este momento, que es del lado nuestro, golpeando al frágil gobierno interino, también se comporta así. Si no estás conmigo, eres de la cofradía. Me dijo, por cierto, uno de ellos esta mañana. ¿Cuál cofradía? La de los diputados de la Asamblea Nacional que le dan legitimidad al gobierno interino. ¿Cuál cofradía? La de los diputados que tienen que votar el artículo 233 que ustedes le pedían que votaran para ir a un gobierno interino. Y ahora si se toma una fotografía con el presidente interino, entonces son indeseables e impresentables. Explícame tú eso, Neomar, por favor. Bueno, a mí no me gustaron, te voy a decir, Thaís, pero bueno, yo he explicado un poco por qué la foto y por qué entiendo lo que está... Entiendo no que me gusta, sino que entiendo la foto y por qué pasa lo que pasa. Que todo este soporte del gobierno de transición está dado sobre el Parlamento Nacional, y que como hay partidos que están sobre representados todavía en el Parlamento Nacional, entonces figuran en la foto, entonces hay unos cadáveres insepultos que salen en la foto, y lamento decirlo así, la gente se escandaliza, pero es mi percepción, lo lamento muchísimo. Como joven de 30 años ya yo no los quiero ver más ni en pintura. Y bueno, y por eso entiendo, porque tienen bancadas parlamentarias, porque la política es una cosa, la política es una cosa seria. Es una cosa de forcejeos, digamos, entre agendas que se contraponen, y que bueno, y que eso lleva a que este tipo de cosas expliquen la foto. A mí no me gustó. Pero bueno, yo sigo, y creo que es manifiesto, más allá de las explicaciones que uno pueda dar, arrendándole la ganancia a Juan Guaidó. Yo digo, el hombre en dos meses, ya iba a decir 2 años, porque se me han ido 2 meses como 2 años. En dos meses, sí, no, la vida ha sido complejísima en estos últimos 2 meses, pero en 2 meses ha hecho muchísimo más de lo que han podido hacer otros en otros tiempos, y creo que su agenda, dentro de lo que ha podido adelantar,
se ha mantenido vertical. La gente pide más, y yo he explicado por qué ese más quizás no ha llegado el momento de ese más y ya se nos han ido muchos programas en eso. Pero bueno, esa es básicamente la estructura del panorama que tenemos en estos momentos, ¿no? Y yo quisiera que quedara que, bueno, dos cosas importantísimas. Si Neomar y yo no estamos de acuerdo, bienvenido sea, porque nosotros somos demócratas irreductibles, tenemos nuestros propios pensamientos y somos capaces de argumentar cuando no estamos de acuerdo. Eso tiene que ser así. Segundo, no es en este caso, pero cuando lo sea, así será y nos respetaremos ambos y ambos saldremos airosos porque estaremos ejerciendo ciudadanía y democracia. Claro. Y lo segundo es que estamos en una orilla y estamos en el medio de un río. Ese río tiene caribes para llevarlo a nuestra fauna, tiene caribes y tiene caimanes y tiene pirañas. Estamos montados todos en ese, que ni siquiera es un barco, es como una chalana destruida y corroída, llena de óxido. Tenemos que llegar a la otra orilla. Quiero ejemplarizarlo así, Neomar, sí, para que este fin de semana reflexionemos y que seguramente no nos gustan muchas cosas de las que están pasando. A mí particularmente no me gustan muchas cosas de las que están pasando, pero lo importante no es lo que yo diga, sino que lleguemos a esa orilla. Cuando lleguemos a esa orilla, los partidos políticos tendrán que renovarse, serán internamente democráticos, porque los ciudadanos tenemos que ocuparnos de eso. Tendremos un país y yo espero que nunca más se lo entreguemos a terceros para que lo manejen y seamos nosotros los ciudadanos los que tomemos las grandes decisiones, pero eso sí, educados y formados en los asuntos del país, del Estado, de la nación y de la democracia. Thais, ha sido un gusto nuevamente. Mira, arranqué como en automático y ahora estoy en sincrónico. O en neutro. Estoy en automático, pero me quedé en neutro. Ha sido un placer nuevamente este viernes de buen provecho. Para mí también. Nuestra catarsis, demostrar que somos humanos, que también estamos sufriendo, para mí fue muy importante, pero sobre todo escucharte, tus análisis precisos, agudos y bien profundos, Neomar. Gracias por estar allí en la cabina, acompañándome a la distancia. Gracias a ti, Thais, y gracias a todos los amigos que nos escuchan. Será hasta el próximo viernes, en mi caso. Thais les acompañará el próximo lunes. Bueno, el viernes acá, porque yo estoy a las 4 nuevamente con ustedes. Gracias por escucharnos. Hasta entonces. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une.